Hola, ¿qué tal? Nuevamente les damos un saludo. Continuamos con el tema de qué es la cábala, su método. Ahora me gustaría que incursionáramos un poquito en el simbolismo de los números, que es una cosa de relevancia muy importante, puesto que a partir de los números se puede tener un entendimiento claro de las fuerzas universales, cómo están funcionando tanto en nuestra inmediata vecindad y en el universo entero. Si nosotros entendemos los conceptos, podemos acercarnos a ellos, y los números es una manera de poder hacer abstracciones de cosas que son superiores a nuestro entendimiento. Por ejemplo, si iniciamos con el número 0, el número 0 lo entendemos como la ausencia de las cosas. ¿Por qué lo entendemos como ausencia? Porque nuestra manera de percibir el mundo es una manera concreta. A partir de objetos nosotros entendemos números. Por ejemplo, un auto, 2 árboles, 3 casas, etc. Pero el número 0 es la ausencia de algo. Obviamente que si estamos hablando o queremos remontarnos al principio de la creación, tuvimos que contactar con la idea de que había antes de que existiera algo. ¿Cómo puede generarse algo si no había nada anteriormente? Ese es el vacío existencial que muchas personas enfrentan cuando tienen algún problema en la vida y sienten que la vida ha dejado de tener sentido. Pero afortunadamente en ocasiones podemos contactar con ese vacío. Pero lo importante no es cómo contactamos con ese vacío, sino lo importante es la manera de abordarlo. Cómo lo abordamos es lo importante. Si lo abordamos desde el sentido de la pérdida y el sentido de un dolor emocional, obviamente que es terrible. Pero si aprendemos a contactar con él desde el punto de vista que es nuestra conexión con la fuerza que ha creado el universo, es muy diferente la manera en cómo lo podemos percibir. Ahora, regresando, el número 0, si lo ubicamos dentro del contexto del árbol de la vida, el número 0 estaría más arriba de la esencia de Keter. Keter es la primera esfera. Voy a referirme al nombre de las esferas por si no lo he mencionado alguna vez. Keter, número 1. 2, Chokmah. 3, Binah. 4, Chesed. 5, Geburah. 6, Tiferet. 7, Netzach. 8, Hod. 9, Yesod. Y 10, Malkut. Entonces, regreso. El número 0 está ubicado en lo que está más arriba de Keter. Los cabalistas le llaman el Or En Sof. En otras palabras, o traducido mejor, es la luz sin límites. La idea de esto es de que lo que está más allá arriba de Keter es algo que está más allá de nuestra comprensión. Ellos lo entienden como una luz que no tiene límites. De hecho la comentan como una luz que es inmóvil porque no tiene a dónde moverse. No hay lugar o no hay espacio donde moverse. La idea del espacio y la forma la tenemos nosotros a partir de esta esfera, la esfera de Binah. Entonces, más allá de eso, Chokmah y Keter, estamos fuera de la forma. No hay forma siquiera. Y todavía más allá de Keter, pues no hay comprensión de espacio, no hay comprensión de tiempo. Obviamente también la comprensión del tiempo nace en la esfera de Binah. Entonces son estados de conciencia o estados de ser que van más allá de lo que normalmente podemos entender.
Entonces el número 0 está, digamos que, identificado con la nada, con esa fuerza, el poder de vida que vino a traer la creación a existencia. Ahora, si comentamos lo que es el número 1, que es la esfera de Keter, el número 1 se refiere a la perfecta unidad, a la unidad que lo conforma todo lo que existe. Como figura geométrica lo podemos representar con un círculo. Un círculo es una unidad perfecta, una línea que no tiene principio ni fin. Nos refiere a la eternidad. Y también de alguna manera es opuesto al 0, porque el 0 es la nada. Es algo completamente diferente. El 1 hace referencia a lo existente, el 0 a lo no existente. Ahora, el número 1 también se refiere a la autoconciencia, ¿no? A mi conciencia personal, a la conciencia personal de ustedes, a lo que no es divisible. Obviamente que cuando tenemos la unidad, obviamente que la unidad puede ser dividida en dos partes. Cuando tomamos una decisión podemos estar siempre en la opción de poder dividir. Cuando podemos dividir viene la dualidad. Estoy a favor y estoy en contra. Estoy a favor porque me beneficia, estoy en contra porque no es moral, por poner un ejemplo. Entonces la dualidad indica la idea de opuestos, subordinación, reciprocidad, continuación, uno sigue el 2, se va separando. Entonces el número 2 habla de dualidad. El número 3, cuando tenemos dos opuestos, necesitamos una tercera manifestación que pueda unir esos y nos pueda hacer entender los dos opuestos. El número 3, aquí el entendimiento es lo que nos hace entender los dos opuestos. Los dos opuestos, obviamente que es complejo entender cómo se dio este concepto de los opuestos. Cuando el ser humano pudo entender la conciencia de los opuestos, entró en la conciencia humana. O sea, que cuando el ser humano pudo definirse a sí mismo como un ente separado de los demás, ahí entró en la conciencia de la dualidad, lo que yo soy y lo que es el otro, o lo que es el mundo exterior. Y ahí cuando entramos en la conciencia de la dualidad, caímos en un estado en el que empezamos a ver más bien el mundo externo y no el mundo interior. Y el mundo interior quedó subordinado a la conciencia objetiva, y por eso surgió la parte subconsciente de la mente del humano, en vez de ser una conciencia de unidad. Que obviamente el número 3 nos permite unir estos dos opuestos, pero esa unión de opuestos pues obviamente que debe ser un medio mental. Por eso la esfera número 3 es entendimiento, pero el entendimiento solamente llega a través de la experiencia, y a veces la experiencia no es tan agradable. Ese es uno de los problemas. Cuando se ha generado una manifestación, obviamente que tenemos el polo positivo, el polo negativo, obviamente que se genera una tercera polaridad. Por ejemplo, cuando ponemos un foco, tenemos la polaridad positiva y la negativa, y tenemos el filamento, y con el filamento se da la expresión de la luz. Entonces el número 3 es la manifestación. Cuando se da la manifestación se da también la multiplicación, entonces 3 también es la multiplicación. De esta multiplicación obviamente que ahora
cuando se da infinidad de seres hay que tener orden. Para poderlos ordenar, pues obviamente que es el número 4, que es un cuadrado. Un cuadrado nos da la idea de orden porque todo se sigue de acuerdo a ciertos principios. Este debe ser igual a este y así va. Una persona cuadrada es una persona muy rígida y que sigue los patrones y no está acostumbrada a cambiar los patrones. Ese es el número 4, que es la sustancia o la misericordia que está en esta esfera, que es la esfera de Chesed. El número 5 lo podemos ver como el número que tiene que ver como mediación, porque es un número que está intermedio entre el 1 y el 9, es el punto medio entre todos ellos. Entonces, por ser mediación, está mediando las fuerzas, está mediando con las fuerzas superiores. Entonces el número 5 tiene que ver con, al ser mediador, es interventor, interviene, pone orden, se maneja también la intuición porque está conectando los mundos superiores con los mundos inferiores, como lo que hacen los líderes espirituales, son los mediadores entre la fuerza de Dios y las fuerzas humanas. El número 5 se puede representar también con una estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas, pues obviamente que manifiesta el poder. El poder son las fuerzas también de Marte. Ok, ahora, el número 6 se puede representar con dos triángulos, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Al estar perfectamente unidos, reflejan la unión del Padre y el Hijo. Entonces, se puede decir que es una unión de esas dos fuerzas. El número 7 puede hacer referencia a los 7 planetas de la astrología antigua, o los 7 planetas interiores o chakras. Al manejar estos 7 planetas interiores o chakras, podemos hablar de conquista, dominio, vibración, equilibrio, perfección. Entonces el número 7 manifiesta estas energías. Ahora, cuando hablamos del número 8, el número 8 es la esfera de Jod, y que es el esplendor. Lo podemos ejemplificar por un cuadrado que está haciendo una estrella con otro cuadrado, y entonces estamos hablando del orden sobre el orden. ¿Cómo organizamos nuestro orden? O sea, ¿cuál es mi manera de organizar mis libros, por decir algo, alfabéticamente, o nada más los tengo ordenados? Es como ver los procesos por los cuales llego al orden y cómo puedo arreglar mis procesos de ordenamiento. La número 9 se puede decir que es conclusión, porque es la suma de todo lo que se da en el árbol, y por eso se concluye, y puede ser la llegada de la iluminación, la llegada de la manifestación. Obviamente que todas las fuerzas que se manifiestan en el árbol vienen a dar a Yesod, y ahí está la maquinaria del universo. A partir de ahí bajan las fuerzas y llegan al número 10, que es la repetición del 1 y el 0. O sea, cómo las esencias divinas se manifiestan en nuestra conciencia. Por eso, entender el plano material es más fácil a través de los números. Espero esto les haya servido y puedan reflexionar al respecto. Les envío un abrazo desde el corazón y espero verlos pronto.